Estamos grabando. Entonces, hoy empezamos este tema que se relaciona con otros sistemas de coordenadas. Nosotros estamos acostumbrados a trabajar con coordenadas cartesianas. Voy a ponerle título a la cosa primero. Otros sistemas, voy a decir. ¿Qué voy a hacer? Nosotros estamos acostumbrados, voy a hacer un dibujito, con el sistema tradicional que nosotros conocemos, que es el eje X, ¿cierto? Y tenemos el eje Y, ¿sí? Bueno, de hecho yo creo que ya un poco hemos hecho algunos cambios, ¿eh? Porque fíjate que mira, cuando nosotros trabajamos con funciones, ¿cierto? Cuando yo tengo una función de ese tipo, yo analizo, ¿cierto? Cuál es la relación entre la X y la Y, donde tengo una relación con una función igual a f de X, ¿sí? También hemos conocido otras formas de trabajar en el plano cartesiano cuando hablamos, por ejemplo, de geometría analítica, ¿cierto? Tiene una forma un poco distinta. También cuando ustedes, sobre todo en física, ¿cierto?, han trabajado con vectores. Tiene otra perspectiva, eso, y el mismo plano cartesiano. Acá nosotros entonces, es muy común, voy a compartir, está medio lenteja mi compu. Después voy a compartir. Ah, sí, ahora sí que sí. Ya, voy a compartir el... yo me conecté a GeoGebra, ¿sí? Entonces estoy compartiendo con ustedes el dibujo, ¿cierto?, del eje X y del eje Y. Y lo único que ustedes pueden observar acá, aparte del eje X y el eje Y, es una cuadrícula, ¿cierto? Esa cuadrícula es como súper importante cuando nosotros hacemos una gráfica, porque vamos buscando los X, vamos buscando los Y, ¿cierto? Vamos relacionando los valores de la función, ¿cierto? Eso es como algo muy típico que uno hace cuando trabaja, ¿cierto?, en este sistema que trabajamos nosotros, ¿cierto?, que son las coordenadas cartesianas. Nosotros ahora vamos a agregar dos. Voy a cambiarme de hojita para dibujar en forma muy general los otros dos sistemas que vamos a estudiar. También seguimos manteniendo los ejes X y el eje Y, ¿sí? Si no es eso lo que va a cambiar, sino que lo que va a cambiar es la forma en que nosotros vamos a comprender estas funciones o estas relaciones. Hoy día vamos a trabajar con lo que se llaman coordenadas polares. Y ya no vamos a tener una relación de un y igual a f de x, sino que vamos a hablar de un r igual a f de teta, ¿sí? Donde un punto en el plano no va a estar caracterizado por... donde no va a estar caracterizado por... cuál es el valor en el eje X y cuál es el valor en el eje Y, sino que va a estar caracterizado por el ángulo que forma con respecto al lado positivo del eje X y la magnitud que tiene ese... la magnitud me refiero a la distancia desde el origen hasta el punto, ¿sí? A todo esto, ¿recuerdan un poco esto? Uno muchas veces, yo supongo que lo vieron en Mat 011, cuando hablaban de la forma polar de los números complejos, ¿sí? Eso entonces es el sentido que va a tener este tipo de coordenadas polares. Vamos a ver esto con más detalle después, pero en términos generales vamos a comentar esto en general para analizar cuál va a ser la diferencia.
Y por otra parte, ya la próxima clase, vamos a hablar de lo que se llaman las coordenadas paramétricas. Y la palabra es muy clave para describir qué es lo que vamos a hacer. Porque las coordenadas paramétricas lo que va a suceder es que, claro, yo voy a tener siempre la relación de un X y un Y. Voy al chat. Esto ya no entra en el control. Muy bien. Vamos a acá. Voy al chat. Claro que voy a tener coordenadas paramétricas, claro que voy a tener una relación entre el X y el Y, pero en realidad la misma palabra paramétrica me lo dice, voy a ver otro parámetro. Sí, voy a decir que ese X se va a escribir en términos de un T, que no lo voy a ver en el plano en la mayoría de los casos. Y el Y va a depender de otro parámetro, que va a ser un T. ¿Sí? El mismo parámetro en los dos casos. Coordenadas paramétricas es un tema bastante importante para nosotros por varias razones. Una, porque van a haber curvas que nosotros vamos a poder calcular área y longitud de una forma mucho más fácil usando las coordenadas paramétricas que las coordenadas cartesianas. ¿Sí? Y más aún todavía, esto se relaciona, y eso es otro motivo por el cual yo creo que esto es muy importante. A futuro, ustedes después en Max 013 van a trabajar con funciones en varias variables, donde dentro de muchas cosas que van a hacer van a necesitar trabajar con un tipo de coordenadas que se llaman cilíndricas. Entonces, la paramétrica es como un paso antes. Entonces, es necesario entender muy bien cómo funcionan estas coordenadas paramétricas para lo que van a hacer ustedes después. ¿Ya? Esto es en términos generales, como decía, lo que se nos viene ahora. ¿Ya? Vamos entonces ahora a, yo diría, vamos a dar vamos a hacer lo siguiente. Hoy día vamos a trabajar, como dije, con coordenadas polares. Ya ese es nuestro tema. Vengan más gente. Entonces, como dije, hoy vamos a trabajar con estas que se llaman coordenadas. Coordenadas polares, perdón. Eso vamos a trabajar hoy día. Mañana vamos a trabajar con coordenadas paramétricas. En realidad, las coordenadas polares también se pueden entender como un caso particular de los paramétricos. Nosotros vamos a partir con esto, con la... y vamos a ir mezclando dos cosas. ¿Sí? Vamos a hablar de definiciones y vamos a usar el GeoGebra para hacer algunas gráficas. ¿Sí? Eso no quita que también vamos a explorar cómo se hacen unas gráficas sin usar un software. ¿No? Pero creo que es importante conocer, ¿cierto?, cómo se grafican estas funciones con un software. Ya. Entonces, dentro de las coordenadas polares, como mencionaba, vamos a partir definiendo y dándole un nombre distinto en realidad al eje X y al eje Y. Voy a volver a dibujar el eje X y el eje Y. Ya, el asunto entonces es que al eje Y lo vamos a llamar eje polar. ¿Sí? Y al eje X, perdón, al eje X lo vamos a llamar eje polar. Ahora,
Y el eje Y lo llamamos eje normal. Como mencionaba yo hace un rato, para nosotros siempre vamos a considerar el eje X, ¿cierto? El eje polar, la parte positiva de este eje. Igual que lo hacíamos en trigonometría, de hecho. El origen, ¿cierto? Que es este 0, 0, ¿cierto? Que usualmente nosotros ya lo conocemos con ese nombre, origen. Nosotros ahora le vamos a dar otro nombre y lo vamos a llamar polo. ¿No? Y para un punto en el plano, entonces ahora vamos a hablar de esta distancia que vamos a llamar una distancia dirigida desde el origen hacia ese punto. ¿Sí? Voy a decir entonces que mi punto está acá y voy a decir entonces que está a una distancia, perdón, lo voy a escribir al otro lado. Esta R, ¿cierto? Lo vamos a llamar distancia dirigida desde el polo, usemos ya la palabra polo para hablar del origen, al punto P. Bien. Ese entonces es una cosa. Y lo otro es el ángulo θ, que como comentábamos, siempre se mide el ángulo y se mide desde la parte positiva del eje X a el segmento, ¿cierto? Que sería el OP. ¿Sí? Y aquí, igual que en trigonometría, ¿se acuerdan que esto también lo planteamos? Vamos a decir entonces que si el θ es positivo, es porque entonces se está midiendo en sentido, tiene un sentido antihorario. Y si el θ es un número negativo, es porque entonces el sentido es horario. Porque bien feo eso. Horario no me lo voy a poner. ¿Sí? Eso es siempre de la misma forma, ¿cierto? En la trigonometría. Ahora, quiero, antes de continuar, de entender esta palabra, distancia dirigida. Porque en el contexto de... porque en el contexto de lo que nosotros siempre hemos trabajado, siempre hemos dicho, mira, las distancias son positivas, pero acá vamos a darle un sentido a esta palabra de dirigida, ¿sí? Y vamos a tener una interpretación para las distancias negativas, ¿no? Eso lo vamos a ir comentando un poco más adelante, ¿no? Ahora, también quiero recordar algo que viene de la trigonometría y que es lo siguiente. Lo voy a compartir aquí porque lo tengo en una PPT. Yo puedo pasar de coordenadas cartesianas a coordenadas polares y también de coordenadas polares a coordenadas cartesianas, ¿sí? Usando ¿cierto? Estas reglas de la trigonometría que estamos observando. Yo sé que la X es igual a R coseno de θ y la Y es igual a R seno de θ, porque aquí tengo un triángulo rectángulo, ¿cierto? Y sé también que X cuadrado más Y al cuadrado va a ser igual a R al cuadrado. Y sé que la tangente de θ tiene que ser igual a Y partido por X, ¿sí? Eso, insisto, es algo que nosotros conocemos por la trigonometría, ¿cierto? Voy a ver si puedo rayar aquí. A ver si puedo rayar aquí. ¿Cierto? Si yo digo entonces, aquí tengo justamente un triángulo rectángulo. Aquí lo llamé X, A y B, pero es la misma idea. ¿Cierto? Este es A cuadrado, esto sería B al cuadrado, esto sería el R al cuadrado. ¿Sí? O sea, A, B y C. Me prefiero. A, B y R.
Entonces de la trigonometría nosotros sabemos que a al cuadrado más b al cuadrado es igual a r al cuadrado. Y si yo digo la tangente de teta, eso es i partido por x. Entonces eso es... lo escribí al revés, miren que soy pavo. Esta es el a, este es el b. Sería b partido por a. ¿Sí? Así que esas son cosas que nosotros sabemos de la trigonometría, así que nos van a funcionar. Y por eso planteamos estas reglas. Pero en realidad, tengo que ser bien sincera, no es una buena idea ir haciendo estos cambios. ¿no? Solamente lo planteo por la lógica de que son equivalentes. ¿no? No es una buena idea ir haciendo esto porque no voy a demorar mucho. Es mucho más fácil ubicar los puntos en el plano directamente usando las coordenadas eh, eh, polares. Entonces vamos a hacer ese ejemplo. Vamos a hacer un ejemplo con esa idea. Voy a compartir ahora la pizarrita. Vamos a hacer un pequeño ejemplo con eso. Voy a decir entonces ejemplo. Ubicar en el plano, voy a decir, en el plano polar. Los puntos. Voy a decir R igual a 2, teta igual a pi tercios. Ese es el, voy a llamar a este punto A. El B, voy a decir R igual a 1, teta igual a 3 pi medios. C, R igual a 5 y el teta voy a decir que es igual a 5 pi cuartos. Ya, hagamos eso. Voy a dibujar entonces el eje X y el eje Y. El eje X y el eje Y. Y aquí entonces ya vamos a empezar a comentar algo. Fíjate que hay algo que nos va a ayudar mucho. Ya no tengo una cuadrícula. ¿Se fijan? Entonces el R es la distancia desde el origen hasta el punto. Eso es lo que me están dando. Y por tanto va a resultar una buena idea, en vez de tener una cuadrícula como conocíamos en el contexto de coordenadas cartesianas, aquí, por decirlo de alguna forma, también tengo una cuadrícula, pero en vez de cuadros en realidad son círculos. ¿sí? ¿Sí? Dibujé 5 circunferencias que están todas centradas en el origen, porque mira, la primera tiene un R igual a 1, la segunda tiene un R igual a 2, un R igual a 3, 4 y 5. Entonces, mi primer ejemplo me dice R igual a 2, ángulo igual a pi tercio. ¿Qué es lo que es pi tercio? Pi tercio, ¿cierto? Es un ángulo que equivale a 60 grados. ¿cierto? Entonces, por aquí estaría mi punto A. Tiene un ángulo, ¿cierto? Que es de pi tercio. El segundo dice R igual a 1. Entonces voy a estar en la primera circunferencia. Y el ángulo es 3 pi medios. Tengo un pi medio, 2 pi medio, 3 pi medio. El punto B está acá. Bueno, ahí llegó Rafael. Buenos días. Eh, ya, vamos a... Eh, voy a mandar un chat.
Hoy día justamente estamos en algo bien extraño, que son todas las coordenadas polares. Eh, eh, pero bueno. Espérenme, que quería mandar un... Espérenme. Ya. Entonces, resumiendo, empezamos el tema de coordenadas polares hoy día. Es un tema nuevo, ¿no es cierto? Sí que estamos haciendo algunas cosas bastante distintas a lo que hemos hecho anteriormente. Creo que tiene una importante relación. Lo pregunté recién, pero nadie me pescó. Esto de cuando vieron ustedes números complejos, ¿trabajaron con la forma polar de los números complejos? ¿Sí o no? Sí, profe, sí lo vimos, pero Ah, ya. no, Sí. no graficamos. Claro, seguramente que no hicieron gráficas ni nada de eso. Pero tiene relación con ese tema, ¿ya? Entonces, para nosotros, estos primeros ejemplos los quiero orientar como para que ustedes relacionen, ¿no es cierto?, esos conocimientos, pero y sobre todo porque vamos a hacer varias gráficas. Ya, vamos con el último. R igual a 5 y el ángulo 5 pi cuarto. ¿Dónde está el 5 pi cuarto? Tengo, fíjate, R igual a 5, así que voy a estar sobre la última circunferencia, la más grandota. 5 pi cuarto significa que tengo entonces pi más pi cuarto. Y 5 pi cuarto está por acá. Entonces aquí está mi punto C. ¿Sí? Igual que sucede con este tema, no sé si ustedes lo comentaron esto cuando trabajaban con trigonometría. No es buena idea cambiar de radianes a grados sexagesimales. ¿Sí? Más vale acostumbrarse al tiro con los ángulos radianes. Lo mismo pasa con estas coordenadas polares. No es buena idea ir cambiando de cartesianas a polares. Voy a volver a compartir la hojita donde tenía la conversión, ¿cierto? La planteamos de esta forma, ¿cierto? Igual que en la trigonometría, como decía, pero insisto en que no es buena idea usarla, y la razón se debe a que las curvas que nosotros vamos a estudiar son altamente complejas, ¿sí? Voy a compartir ahora de nuevo, me voy a ir al GeoGebra, porque quería mostrarles algo que es bien interesante. Mira, cuando ustedes están en GeoGebra, con el botón, aquí hay como una tuerquita, ¿cierto? Y aquí aparece cuadrícula visible. Entonces ustedes pinchan ahí y van a polar. Uno se encuentra con que el mismo sistema te genera estas circunferencias que comentaba recién y que son re buena idea para ubicarse en el plano, ¿ya? En este plano polar. Ya. Ahora, algo importante también, antes de comentar las gráficas, es que en el contexto de las coordenadas polares con este sistema que estamos planteando, un punto en el plano no va a tener una representación única. Vamos a escribir eso. Voy a escribir eso. Voy a escribir importante, porque esto realmente es importante. Voy a decir entonces, un punto en el plano no tiene una representación única. Y esto es requete contra impresionante, porque claro, en un sistema cartesiano, cuando yo digo el punto 2,3, ¿cierto? Yo sé, la x vale 2, la y vale 3, y esa es la única forma que conozco de representar el punto 2,3. En cambio acá vamos a tener, y de hecho son infinitas las formas, y vamos a comentar esto, wow, qué video es eso, con un dibujito. Ya.
Voy a dibujar el eje X, voy a dibujar el eje Y. Ya. Entonces voy a plantear esto con un ejemplo. Mira, voy a tomar el punto, lo voy a llamar A, llamémoslo P mejor, y voy a decir que mi punto P va a ser con un R igual a 2, un teta igual a pi sextos. ¿Ya? Ubiquemos ese punto en el plano. Entonces, como dijimos, nosotros tenemos esta, voy a dibujar esta circunferencia que nos ayuda a ubicarnos, ¿cierto? El tema no, esta de que esta idea de que la representación no es única no está relacionada con el R en realidad, sino que el tema va a ser el ángulo, ¿sí? Y por la periodicidad de estos puntos. En realidad, la periodicidad de las funciones trigonométricas. Ya, entonces digo, R igual a 2 y el ángulo pi sectos. Pi sectos son 30 grados. Entonces voy a dibujar mi puntito acá. Ya, dibujo ahí. Entonces aquí tengo mi punto P. ¿Cierto? Tiene un P, que digo P y escribo pi, perdón. P. Entonces tengo un ángulo, ¿cierto? Que es de pi sectos. Y tengo entonces, lo hice muy grande, ¿ah? Porque 30 grados no, bueno, no importa. Entonces el tema es, ¿qué pasa si yo digo, y voy a escribir otro punto acá, voy a llamar Q, voy a decir R igual a 2, y voy a decir, ahora voy a decir, que démosle otro nombre al ángulo. Alfa igual a, fíjate, 2pi más pi secto. ¿Qué quiero decir con ese 2pi? 2pi es una vuelta completa. Entonces esos son 2 por 2, 13 pi sectos. Voy a escribirlo al revés. Voy a escribir 13 pi sectos. ¿Se fijan entonces? Me di la vuelta completa. Siempre los ángulos parten de la parte positiva del eje X. Me doy la vuelta del 2pi y llego al bisecto. Entonces el P y el Q son iguales. ¿Se fijan? El P y el Q son iguales. E incluso más, yo podría irme y tomar en el otro sentido. ¿Sí? Y decir entonces, voy a llamar a este punto, lo voy a llamar de otra forma, lo voy a llamar R. Voy a decir el R, no uso la R mejor porque S, llamémoslo S. Mi punto S tiene el mismo R, ¿cierto? Y lo voy a llamar este ángulo beta. Voy a decir entonces, esto va a ser, si yo digo bisecto menos 2pi, va a ser un ángulo negativo. Y eso va a ser entonces 1 menos 12 menos 11 bisectos. Los ángulos son exactamente los, los ángulos son distintos. El número bisecto es distinto del número 13 bisecto y es obviamente distinto del número 11 bisecto, son números distintos. Pero el tema es que la posición a la que llego es exactamente la misma. Miren aquí y en R. Tenían exactamente la misma posición. Ya. Eso entonces es un tema bastante importante. Otro tema también que es importante, y es lo que estaba comentando hace un rato, es esta idea de la distancia dirigida. ¿Ya? Y eso es lo que vamos a comentar a continuación, y que incluso también nos puede llegar a mostrar esta idea de cómo se replican los ángulos. Ya, vamos a escribir eso en la otra hojita. Y voy a decir entonces, lo voy a escribir como una pregunta. ¿Ya? Voy a escribir cómo se interpretan las distancias negativas.
De hecho, esto incluso ustedes, yo creo que estarían en todo su derecho a enojarse conmigo. Todo lo que transmití cuando trabajamos con áreas, es decir, las áreas son positivas, que cómo va a haber un área negativa, no puede haber un área negativa. Y ahora les digo, bueno, pero sí, las distancias pueden ser negativas, ¿sí? Pero esto tiene, por decirlo de alguna forma, una interpretación vectorial, ¿no? Mira, voy a hacer vamos a explicar esto con un dibujito. Entonces voy a ubicar el punto, que voy a decir el punto P, lo voy a llamar, donde voy a decir que el R vale menos 2 y el ángulo es pi cuartos. ¿Sí? Ese va a ser el punto que voy a ubicar. Entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente, y vamos a plantear una regla para esto, pero lo vamos a explicar primero con un ejemplo. Entonces, yo lo que voy a hacer en primera instancia es voy a dibujar mi circunferencia. ¿Sí? Voy a dibujar una de radio 1 y otra de radio 2 para ubicar el R. Primero lo voy a ubicar en forma positiva, ¿sí? Entonces, con el ángulo me quedan como huevitos estos, perdón. ¿Sí? Entonces aquí yo estoy ubicando el punto que tiene el ángulo de pi cuarto y el R menos 2. ¿Sí? Eso es lo que estoy ubicando acá. Perdón, R igual a 2. Voy a llamar a este punto Q. Q, ¿cierto? Con el R igual a 2 y el ángulo igual a pi cuarto, obviamente que el P es distinto del Q, ¿cierto? Entonces, lo que nosotros vamos a hacer es que le vamos a cambiar en 180 grados, ¿sí? Eso es lo que vamos a hacer. Entonces, cuando tenga un punto, ¿cierto? Donde me dicen que el R es negativo, entonces yo lo que voy a hacer es que voy a decir que ese punto P va a ser con radio 2 y con el ángulo más pi. O sea, esto va a ser el punto P 2, 5 pi cuarto. Lo escribí al revés ahora. Ya. Y eso entonces justamente es lo que nosotros vamos a plantear, ¿no? Lo voy a escribir entonces ahora como una regla. Voy a escribirlo de varias formas en realidad. Porque todas las cosas que hemos planteado en los ejemplos anteriores las vamos a generalizar, perdón. Entonces voy a decir, por tanto, un punto P que tenga un R, no voy a dar valores ahora, con un R y un ángulo θ, voy a escribirlo así, va a ser equivalente al punto P con el R y el θ más 2k pi. Ahora agregué en el caso anterior, solamente el anterior, solamente había dicho con el número, con el 2pi, pero podría dar 2, 3, 100.000 vueltas con K en Z. Y agrego en K en Z porque podría ser positivos o negativos, entonces voy a poder dar vueltas para un lado o vueltas para el otro. ¿Sí? Eso entonces es lo primero que vamos a observar. Lo otro, entonces, que voy a decir es que cuando tengo un punto vamos a llamar a este otro Q, con un menos R y un θ, voy a decir entonces que eso va a ser equivalente al punto Q, que escribo el R en forma positiva, y al θ le sumo pi. ¿Sí? Como dije, lo cambio en 180 grados. Eso entonces son dos formas generalizadas para explicar lo que estamos haciendo, ¿no? Ya. Entonces ahora
planteemos ya qué es lo que vamos lo que nosotros nos vamos a concentrar, y el tema más importante para nosotros son el tema de las gráficas polares, ¿no? Vamos a decir entonces que tenemos, voy a cambiar mi hojita, y voy a hablar entonces ahora de las gráficas polares. Entonces nosotros vamos a tener, como mencionaba anteriormente, un R igual a f de teta. Quiere decir entonces que voy a tener una función, una forma de construir un R en términos del ángulo teta, ¿no? Y la gráfica de esta función es lo que nos va a interesar. Y voy a escribir entonces G de F, ¿cierto? Van a ser los puntos en el plano, los XY, tales que la X es igual a R coseno de teta y la Y es igual a R seno de teta, con un ángulo que va a estar en algún determinado dominio, ¿cierto? Con un teta que está en el dominio de F. Y esto corresponde es la gráfica polar. Después ya la próxima semana en realidad ya vamos a empezar a hablar de cómo calculo las áreas o cómo calculo longitudes, ¿sí? A continuación vamos a mostrar algunos ejemplos de gráficas y para eso me voy a ayudar del amigo GeoGebra. ¿Estamos todos conectados a GeoGebra? Sí, ya. Entonces aquí voy a empezar a escribir. Mira, primero voy a escribir que soy que es lo que hice. Voy a escribir y f de x, perdón, voy a escribir f de x igual a 1, ¿cierto? Esa es mi recta que yo conozco. Entonces aquí yo voy a escribir u igual y voy a escribir curva. Esta es una función que me permite graficar por área. Y voy a escribir entonces, la primera es la x, entonces voy a escribir la f de x coseno de x. La segunda entonces va a ser la f de x seno, wow, pues le puse fuera el seno, le borré mucho. Curva, entonces de nuevo repito, perdón, f de x coseno de x. La y es f de x seno de x. Después escribo el parámetro, que es la x. Después voy a escribir 0 y le voy a poner... debería escribir 2pi. Voy a escribir 2pi. 2 pi. Ya. Entonces, voy a borrar, fíjate que aquí borré eso, porque lo que está graficando aquí, la recta, f de x igual a 1, es la curva en realidad, la gráfica en coordenadas cartesianas. Esto abajo, que está en azul, me está graficando la curva en coordenadas polares, ¿no? ¿Qué significa entonces lo que acabo de escribir? F de x igual a 1. Escribí x porque en realidad me sale más fácil que escribir teta, en realidad. ¿Ya? Entonces, cuando nosotros hablamos de una curva y digo R igual a 1, ¿cierto? Es una circunferencia, ¿sí? A eso se refiere la curva R igual a 1. Si digo, por ejemplo, R igual a 2, voy a tener una circunferencia de radio 2. Si digo R igual a, no sé, 6, voy a tener entonces una circunferencia de radio 6. Entonces, esto ya nos permite a nosotros generalizar un poco algunas curvas importantes. Que es lo que, como comentaba, vamos a ir conociendo ahora. Partamos entonces hablando de circunferencia. Entonces, todas estas circunferencias que son centradas en el origen, y es importante destacar eso, que están centradas en el origen,
van a tener una gráfica, una función, una expresión que va a ser R igual a una constante. R igual a 1, R igual a 2, R igual a 5, R igual a 10. Todas corresponden, ¿cierto?, a una circunferencia centrada en el origen. Ahora, dígame usted, ¿las circunferencias siempre están centradas en el origen? Wow. No, ¿cierto? No siempre las circunferencias están centradas en el origen. ¿Qué otro tipo de circunferencias conocen ustedes? Me va a faltar espacio porque me falta otro dibujito más. Vamos de nuevo a GeoGebra. Fíjense que yo estoy cambiando aquí la F y así lo voy a seguir haciendo para que me resulten todas estas gráficas. ¿Ya? Como mencionaba, entonces vamos a plantear otro tipo de circunferencia que va a estar centrada en algún punto que esté sobre el eje X. Por ejemplo, yo quiero, voy a escribir al tiro de inmediato cómo es esto. Voy a escribir entonces 5, voy a escribir 5 coseno. ¿Y dónde se me fue? No. 5 coseno de X. Entonces, cuando yo escribo una constante por el coseno de X, en realidad lo que obtengo es una circunferencia que está centrada sobre el eje X, ¿cierto? Y el 5 lo que me viene a dar es el diámetro, ¿sí? Se observa claramente eso, ¿cierto? Que ahí el 5 lo que me da es el diámetro. Si yo escribo, no sé, 2 coseno, ¿cierto? Me va a dar justamente un diámetro de 2. Si simplemente escribo coseno, me da una circunferencia de diámetro 1. Entonces, para plantear esto en términos generales, voy a escribirlo, vamos al dibujito. ¿Profe? Dígame. ¿Y siempre está tocando el eje, o sea, ¿cómo se llama de origen? El polo. El polo. Sí, justamente. Siempre está tocando el polo. Estas gráficas, cuando tengo R igual a, voy a decir, 2A coseno de teta, ¿cierto? Donde el A va a ser el radio de la circunferencia, ¿cierto? Siempre van a tocar ahí el polo. Cuando tienen esta estructura, ya vamos a mencionar una que es mucho más general, ¿verdad? Entonces, ahora, a todo esto, creo que es como bien, podemos deducirlo. ¿Qué pasaría si yo tengo R igual a 2A seno de teta? ¿Dónde va a estar la circunferencia? Me imagino que en el eje normal. Claro, exactamente. Si yo escribo, por ejemplo, entonces ahora voy a escribir, voy a poner 7 seno de teta. Wow, me queda muy grande. Va a estar justamente centrada sobre el eje Y, el eje normal, ¿cierto? Y como la misma idea anterior, ese 7 me va a dar el diámetro y siempre va a tocar al polo, ¿sí? Yo tengo exactamente la misma idea. Me voy a ir a la pizarrita que estoy haciendo el resumen. Va a ser así. Y también, ¿cierto? El A va a ser el radio. ¿No? Ya. Nos falta el caso más general, ¿cierto? Que cuando tengo una circunferencia que está centrada en cualquier parte sin que esté tocando necesariamente al polo, ¿sí? Y eso lo voy a plantear en otra hojita porque ya ahí no me cabe. Y en este caso, nosotros voy a plantear voy a la pizarrita. Voy a escribir entonces, perdón, al GeoGebra. Voy a escribir, ahora estoy pensando, siempre me va a tocar el polo. Para que no toque el polo, tendría que moverla con una constante.
Voy a escribir entonces aquí 2 coseno de x menos, voy a poner pi dividido en 3, pi tercios. Se fijan, ahora ya no está tocando al... Voy a hacerla más grande. Voy a poner aquí un 5. Igual toca el polo, pero ya el centro no está en ni sobre el eje X ni sobre el eje Y. Para sacarla del polo tendría que agregar una constante, más 5, por ejemplo, y moverlo ahí. Pero en realidad nuestras curvas siempre van a tener una relación con ese polo. No es que todas las curvas polares toquen el polo, pero sí tienen esta lógica que están encerradas en circunferencia. No, Y con el... ¿y qué pasa si tuviéramos esa misma pero con seno en vez de coseno? Vamos a ver lo que pasa cuando el seno en vez de coseno. Ah, espérate. Se mueve para el otro lado. ¿Fijan? Va a depender de si es seno o coseno. Las dos van a ser circunferencia en realidad, pero van a estar, pongámosle aquí, mira, más pi tercio. Fijan, igual van a ser circunferencia, pero te fijas que todas tocan, voy a ponerle aquí bisectos. ¿Te fijas? Se va a ir moviendo el ángulo, pero todos van a ser coseno, van a ser circunferencia. Y en ese caso, que tenga, por ejemplo, la que dijo antes, 5 coseno de x menos pi tercio, sería igual a 5 seno de x más pi tercio. Es que hay una relación, acuérdate que hay una relación entre las funciones seno y coseno que viene dada, pero voy a dibujar esto con un triángulo recto. Espera, me voy a la pizarrita. Hay una relación, ¿te acuerdas? Esto uno lo... Voy a dibujar un triángulo rectángulo. Voy a llamar este alfa, este vale 90, este ángulo vale 90 menos alfa. Entonces, cuando yo digo seno de alfa, ¿cierto? El seno de alfa yo sé, lo voy a llamar esto A, B, C. El seno es cateto opuesto, B partido por C, ¿cierto? Entonces, si yo digo coseno de 90 menos alfa, entonces yo voy a tener el coseno va a ser cateto adyacente, B partido por C. Entonces, al final de cuentas, yo siempre puedo pasar de la función seno a la función coseno con este 90 menos alfa, ¿ya? Entonces, por eso vamos a observar que tampoco la representación de una función va a ser única dependiendo, ¿cierto?, de cuál sea mi gráfica, ¿sí? Lo que sí van a tener en común, ¿cierto?, es que cualquiera que sea la circunferencia, voy a tratar de hacerla más grande, que yo considere, todas ellas van a estar tocando en alguna parte a esta función. Y esto va a ser entonces 2A seno. Ya, voy a mostrar la hoja anterior al tiro. Ahí. El A siempre va a ser el radio y el centro va a estar dado por ese ángulo, justamente por el radio y ese ángulo. Voy a mostrarlo más en los dibujitos acá. Profe, entonces, ¿qué sería el diámetro que usted mencionó antes? Sí, el diámetro sería el 2A. El A es el radio. Ya. Voy a volver al dibujito que estábamos haciendo acá.
esto sería teta menos, llamémoslo alfa, ¿ya? O también puede ser 2a coseno de teta menos alfa. Entonces, el centro de la circunferencia se va a encontrar para el ángulo igual a alfa, ¿cierto? En este caso los ejemplos que vimos, bisecto, pitercio, picuarto, y el R igual a A. Entonces, aquí tengo, voy a dibujar ese segmento. Mi radio, ¿cierto? Sería ese. ¿Se fijan? En este caso, chample, tendría otro radio, tendría otro radio acá. ¿Sí? Voy a dibujarlo así. Y el radio de la circunferencia, ¿cierto? Sería SA, el valor del radio. Entonces, así es como entendemos la circunferencia. Vamos a pasar entonces, a todo esto delante dije yo algo que no es cierto. Me arrepentí en cuanto lo dije, perdón, pero no me había contradecido a mí mismo. Yo dije, todas nuestras gráficas van a estar encerraditas, ¿sí? En realidad, es cierto que todas las gráficas que nosotros vamos a estudiar van a estar encerradas, porque justamente nos interesa estudiar el tema de áreas. Pero hay algunas gráficas que en este contexto, ¿cierto?, de las coordenadas polares no están encerradas. Y son justamente gráficas conocidas como espirales, ¿no? Vamos a dibujar de inmediato un par de espirales. Y voy a dibujar... ay, ¿dónde estoy? De repente se me pierde dónde está el botoncito para compartir. Eso me pasa porque tengo muchas cosas abiertas. Mira, voy a escribir entonces aquí f de x igual a x. Me salió una espiral pero chiquitita. ¿Y sabes por cuál es la razón por la que me salió chiquitita? Es por el parámetro que tengo acá. Porque le puse entre 0 y 2 pi. Lo voy a poner entre 0 y 200 pi. Y me voy a empezar a achicar, a alejar. Para que ustedes se den cuenta que esto es enorme. Así, esta es una... Ay, como que no... Ay. Se están mareando, ¿no? Yo me estoy mareando. Como... Oh. Vamos a graficar otra. E elevado a x. Esto también es una espiral. Mira, se ve como chiquitita también, pero en realidad es porque es mucho más grande. Si me alejo más, me empiezo a dimensionar lo enorme que es la espiral. Fíjate, doy como en 200. Y también aquí se va a graficar un pedacito nada más porque le di hasta el 200 pi nomás. Es otra espiral, ¿cierto? Pero mucho más grandota. Uy, mira, no termino nunca. Ya voy como en 5 millones, 20 millones. Es enorme la gráfica esta. Ya, aquí no más quedamos. Las espirales para nosotros en realidad no van a ser un tema, diría yo, importante porque, como mencionaba, el objetivo nuestro está orientado a graficar funciones que nosotros podamos calcular áreas, ¿no? También dentro del contexto de coordenadas polares podemos trabajar con parábolas, elipses y hipérbolas. Nosotros tampoco vamos a trabajar con eso porque, como comentaba, nuestro interés, nuestro objetivo viene en el contexto de cosas más acotadas. Y también, fíjate, diría yo que en el contexto de coordenadas, de sistemas de coordenadas, resulta más útil trabajar con coordenadas paramétricas si voy a trabajar con elipse o hipérbola. Lo que nosotros nos vamos a centrar son básicamente en tres tipos. Primero fueron la circunferencia, ahora vamos a agregar lo que se llaman caracoles o limonares,
cardioides también se les conoce, y lo que son las rosas, ¿no? Vamos entonces a comentar estas que, como dije, se llaman caracoles. También se le conocen con los nombres de limonares. Pero diría yo que el más conocido son el nombre cardioide. O quizás yo acostumbro más llamarla de esa forma. Me faltó una I. Es cardioide. Perdón. Así se llama. Ya. Entonces vamos a hacer algunas gráficas de esto. Mira, voy a escribir... espérame, primero me tengo que acercar porque no, me sigo alejando. Profe, creo que si aprieta la casita se va al ¿Vuelvo? origen. Ahí está, muchas gracias. No, eso no lo sabía. Mira, aprender algo todo nuevo todos los días. Muy bien, entonces ahora voy a escribir una. Y voy a escribir 1 más... Wow, ¿qué hice? 1 más coseno de x. Y aquí tengo justamente una cardioide. Se fijan entonces que el nombre de cardioide justamente se hace referencia porque tiene una forma de corazón, ¿sí? Vamos entonces a observar que voy a tener cardioides como esta, 1 más coseno de x, otras que van a ser, mira, ¿qué pasa? Si escribo 1 menos coseno de x, se van a dar cuenta entonces que me voy a... la cardioide va a cambiar, ¿cierto? De orientación. Si ahora escribo 1 menos seno de x, entonces la cardioide va a ir hacia abajo, ¿sí? Ahí se parece más corazoncito. O podría escribir, ¿cierto? 1 más seno de x, ¿sí? Esos son, digamos, una cardioide que tiene... Si ustedes... Yo pienso de inmediato, bueno, y vamos a aplicar esto para calcular áreas, ¿cierto? Cualquiera de las 4 cardioides que yo dibujé recién tienen la misma área, ¿sí? Pero sí se hacen perturbaciones en la cardioide en el contexto de... voy a ir a la pizarra para escribir la forma general de la cardioide y comentar justamente cuáles son esas perturbaciones que se hacen. Voy a decir entonces que son de la forma R igual a más menos B coseno de teta, o bien de la forma R igual a más menos B seno de teta. Ya nos dimos cuenta que ya sea coseno o seno, ¿cierto? El tema va a ser si está, digamos, con un eje en el eje X o está sobre el eje Y. Esa va a ser la diferencia. Y se van a caracterizar por lo siguiente. Justamente estas que estamos observando ahora tienen la característica, lo que estábamos haciendo recién. Usualmente uno las llama simplemente cardioide, ¿sí? Porque en valor absoluto, ¿cierto? Se fijan que escribimos 1 más seno, 1 menos seno, 1 más coseno. Entonces el A y el B son iguales. Con valor absoluto, ¿cierto? En realidad no... y usualmente uno las llama cardioide. A eso. Ahora, te puedo tener dos casos más, y es que el valor absoluto de A sea mayor o igual al valor absoluto de B, que en ese caso se llaman caracol sin rizo. A y B son constantes, sí, A y B van a ser constantes. Vamos a ver ejemplos de los caracoles a continuación, sin rizo y con rizo.
caracol o limonar también, como mencionaba, se llaman. Con rizo también otro sinónimo es loop, ¿cierto? Más elegante en realidad, como más anglo. Ya, vamos entonces a ver unos dibujitos de estos caracoles. Voy entonces al PDF. Perdón, no hay que ver PDF, a GeoGebra. ¿Ya? Entonces, mira, ¿qué dijimos que era el A y el B? El A es el numerito que va solito, el B entonces está al lado, multiplicando seno o coseno. Entonces voy a escribir, para hacerlo sin rizo, voy a hacer con el A igual a 2 y el B igual a 1. Entonces voy a escribir 2 más seno de X. Observen entonces ustedes, me estoy moviendo para otro lado, no era para allá. Observan ustedes que esto no es una circunferencia. Se fijan cómo está como chatito hacia abajo. Yo voy a hacerlo más exagerado todavía. Le voy a poner un 5 más seno de X. Wow, espérate. Ahí me quedó más como circunferencia. No, voy a escribir un 1 y aquí voy a poner 0.5. Porque quiero mostrar lo chato que está ahí. No, mira, con el 0.9 me queda demasiado 0.7. Lo voy a poner. Para que se note, te fijas, no llega a formar esta estructura, digamos, del corazoncito, ¿cierto?, que tiene la cardioide. Es así, casi plano. Y va a pasar lo mismo, esa cosa chata que tiene va a estar, si yo escribo 1 menos 0,5 seno, esa cosa chata va a quedar para arriba. Si escribo 1 menos coseno de X, esa cosa chata queda ahí en el eje. ¿Se fijan cómo se va moviendo? En la misma gráfica, digamos que uno la ubica, digamos, hacia lados distintos. Y eso sería entonces algo que no tiene rizo. En cambio, si yo escribo, por ejemplo, 1 más 2 coseno, donde entonces ahora lo que estamos viendo es que el número A es menor que el B, ahora se forma un loop, ¿sí? Se forma una intersección. Ahí entonces hay otra área encerrada. Y estos ejercicios van a ser, digamos, bastante desafiantes porque yo podría querer calcular el área solamente del rizo, el área del caracol sin el rizo, por ejemplo. ¿Sí? Eso entonces es algo que es bastante importante. Entonces, estos son los que mencionaba yo que se llaman caracoles. Caracoles, limonares o cardioides. Usualmente cuando tienen esta forma, digamos que se forma esto que parece un corazón, uno lo llama caracol. Y en cambio, en otros casos, cuando son más chatos, uno los llama limonar. Eso. ¿No? Pero se caracterizan, no importa cuál es el nombre que le dé, se caracterizan de esa forma. ¿No? Profesora, Dígame. la constante de la función, la que está sola y la que acompaña al coseno seno, ¿representan algo gráficamente? Sí, pero no es tan explícito. Te van a ayudar a determinar, lo que te van a ayudar a determinar esas constantes es justamente esta relación con respecto a dónde está el rizo, si es que tiene rizo, y te va a ayudar a representar dónde está encerrada esta curva. Eso es básicamente lo que te va a ayudar a... Pero no es algo que tú veas ahí, aquí está el 2, aquí está el 3, o el 1, el 2, el A y el B. No, Ah, ya, profe. Gracias. de nada. Ya, eso entonces en términos generales, como mencionaba, esta curva.
Y ahora vamos a comentar otra más que se llaman rosas. Y las rosas tienen una característica, porque siempre se representan, voy a escribir, yo la conozco con ese nombre nomás, ¿ah? Antes esto no conozco otro nombre, a diferencia de los otros que se llaman caracoles, limonares o cardioides. Las rosas son del siguiente tipo, son de la forma R coseno de n teta, o bien R igual a seno de n teta, ¿sí? Y van a ser unas flores bien bonitas, pero van a tener una característica bien interesante en relación a la cantidad de pétalos que tiene. Si el n es un número par, entonces vamos a tener 2n pétalos. Y esto aplica ya sea coseno o seno. Vamos a mirar a continuación en los dibujos que vamos a hacer. En cambio, si el n es impar, la cantidad de pétalos va a ser n. Ya. Profe, Dígame. ¿cuáles eran las condiciones de valor absoluto que había mostrado antes en los caracoles? Voy a tiro esto. Al tiro. Sí, porque te fijas que el tema, ¿en qué nos influía el menos y el más? Ya sea cuando teníamos cuando teníamos, por ejemplo, uno más coseno de teta o teníamos uno menos seno de teta. Lo que nos influía era si está, digamos, como que miraba para un lado o miraba para el otro. ¿Sí? Lo mismo si es seno, va para arriba o va para abajo. ¿Te fijas? Eso nos influye el signo. Es importante, ¿cierto? Es importante el signo para la orientación que va a tener la gráfica. Pero el tema es que los rizos, si tiene rizo o no tiene rizo, o si tiene esa forma ya definitivamente de cardioide, eso va a depender en realidad del valor absoluto, ¿sí? de magnitud. ¿Sí? Muy bien. Gracias. Era para copiarlo. Ya, perfecto. Vamos entonces ahora al GeoGebra y vamos a hacer unas flores, unas rosas. Entonces aquí voy a decir, mira, vamos a comparar seno, sem, mira escribí sem, ahí, igual, ahí. Seno de 3x. Wow, esto no lo quiero ver. Mira, le voy a poner afuera una constante, porque también podría ponerle una constante, ¿cierto? Voy a poner 5 seno de x. También podría estar esta rosa multiplicada, ¿cierto? Por un número afuera, y lo único que va a hacer es que la va a hacer más grande, ¿sí? Pero el asunto con la rosa es que, y esto a mí es algo que yo quería dibujarlo hoy en día en GeoGebra, para que ustedes en las próximas clases, cuando sigamos trabajando con esto, a mí siempre los dibujos me quedan feos, porque eso es como ya como clásico. Pero si ustedes se dan cuenta, los 3 pétalos que están acá, los 3 pétalos son exactamente iguales, ¿ya? Entonces, en ese contexto, cuando yo quiera calcular un área, puedo calcular el área de un pétalo y después multiplicarla por 3. ¿Sí? En este caso que tiene 3 pétalos. ¿Sí? Ahora, voy a hacer lo siguiente. Mira, escribí 5 seno de 3x y voy a cambiar acá y voy a escribir 5 coseno de 3x. Se fijan, lo que va a cambiar, en el fondo es la misma rosa, pero se movió. ¿Sí? Aquí hay una relación que vamos a comentar ya mañana, porque hoy día no vamos a alcanzar, en relación a simetría. ¿Sí? Y eso va a ser para nosotros muy útil en el contexto justamente también de calcular áreas. Incluso, fíjense, en este caso,
Si yo miro esta rosa, estaría pensando, podría calcular, ni siquiera necesito calcular un pétalo completo, podría calcular la mitad de este pétalo. ¿Sí? Estoy mirando el eje X y todo lo que está sobre el eje X, calcular eso, y después multiplicarlo por 6. Y ahí calculo esto. Ahora, acabo de usar un número n para el seno y coseno, un número impar. Veamos entonces qué pasa cuando yo digo 5 coseno de 4x. Entonces ahora, justamente como mencionaba, voy a tener 8 pétalos. A todo esto, fíjense lo siguiente. Imagínense entonces esta rosa que tiene 8 pétalos, la doblo sobre el eje X. Esto en relación a lo que comentaba la simetría. Fíjense cómo coincide, ¿no es cierto? Igual también si la doblo sobre el eje Y, me van a coincidir. ¿Sí? Esta tiene una supersimetría, diría yo. Escribamos ahora 5 seno de 4x. También ya sé que voy a obtener 8x, 8 pétalos, pero fíjense cómo los pétalos están ladeados, ¿cierto? Tienen otra forma. Nuevamente, imagínense doblar esto como si fuera una servilleta sobre el eje X, sobre el eje Y. Se copian, se fijan, se pegan las gráficas, coinciden. Eso es justamente lo que entendemos como una simetría. Existen obviamente otras gráficas, ¿sí? Hay una que es bien interesante, que son las que se llaman lemniscata. Voy a escribirlo eso en la pizarra. Lemniscata. Las lemniscatas, en términos generales, vamos a mostrar dos fórmulas. Una es r cuadrado igual a, voy a escribir 4a, podría haber puesto seno de 2 teta. Y otra que sería r cuadrado igual a 4 coseno de 2 teta. Vamos a escribir eso a continuación. Voy a escribirlo en la... Voy a escribir entonces 2, voy a poner raíz. Raíz del coseno de 2x. ¿Compartiendo esto, cierto? Sí. Entonces, vean, esta es lo que se llama una lemniscata, ¿sí? Más conocido, ¿cierto? Como parece un infinito. Y ahora si escribo seno de 2x, voy a obtener entonces una gráfica muy similar, pero da vuelta por el otro lado. Ya, pum. No sé si me quedo pegado. No me está pescando cuando hago esto. Ah. Sí. No sé si es mi computador que está medio aturdido o qué, porque no me pesca mucho cuando tengo que escribir todo el argumento de nuevo para que la agarre. ¿Te fijas? Entonces ahora la tengo con otra forma. ¿Ya? Entonces, creo que lo que hicimos hoy día es importante porque es necesario ir conociendo estas gráficas en términos generales
para después plantear lo que vamos a comentar sobre cálculos de área, ¿ya? Eso no lo vamos a ver todavía, lo vamos a dejar para la próxima semana. Mañana, la próxima clase, vamos a terminar de ver este tema en el contexto de algunas definiciones que nos quedaron pendientes, que son en relación a simetría y el concepto de acotada, que como mencionaba va a ser re importante para nosotros en el contexto de calcular áreas, porque si no, no lo podíamos calcular. Esto todo en el contexto de coordenadas polares. Vamos a hacer también algún ejercicio de tratar de como olvidarnos de las gráficas y tratar de graficarlas así a mano sin conocer las gráficas, sin usar un software, ¿ya? Y vamos a empezar con el tema de coordenadas paramétricas. ¿No? Todo eso lo vamos a hacer. ¿No? Ya no. ¿Estamos? Gracias, profe. Nos vemos. Gracias a ustedes, que tengan una bonita tarde. Hasta luego, que tengan un bonito día. Dejé de grabar. Sí, dejé de grabar. Stop. Voy a